Invitamos a la profesora Reina, quien nos compartirá su conferencia Retos y desafíos de las instituciones de educación superior en el trabajo desde lo virtual. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Adelante, profesora. Bien, muy buenos días. Agradecer ante todo la presencia de cada uno de ustedes en este evento y realmente lo que voy a tratar de hacer es como un cierre en función a lo que han hablado todos mis colegas en este seminario. Una de las características que hay que resaltar es que en el ámbito de la educación virtual y la educación a distancia, el discurso es muy similar porque se basa en las experiencias de cada una de las organizaciones que han emprendido iniciativas para lograr desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad a través de la modalidad. ¿Qué les cuento? Esto es un poco del esquema, voy a tratar de ser un poco más rápida en función a que ya se han abordado muchas de las temáticas que traía para este escenario. ¿Qué nos ha tocado con el COVID? Bueno, nos toca la seguridad, la salud, la economía, las instituciones, las gobernanzas tanto a nivel nacional como global. Ustedes saben que los estamentos gubernamentales han hecho cambios significativos a raíz de la pandemia y sobre todo la educación, que es donde me voy a centrar un poco en este escenario. ¿Qué hay que resaltar? Según fuente de la UNESCO, en los actuales momentos el 91% de los jóvenes y niños de todo el mundo estaban fuera de las aulas. En muchos casos de ellos carecen de infraestructuras, padres que puedan apoyar los aprendizajes en todo este proceso, acceso a plataformas digitales, aunque pudimos ver por las presentaciones de algunos de nuestros panelistas que existen muchas herramientas, pero no en todos los casos están disponibles, sobre todo en países que tienen alto grado de inequidad y sobre todo docente con la capacidad de aprender. Si a eso de aprender a enseñar de manera remota, si a eso le sumamos las jornadas maratónicas que hemos venido teniendo en función al uso de las herramientas tecnológicas para lograr que la industria, la academia y todas las organizaciones subsistan en este escenario, pues ustedes comprenderán que el reto ha sido bastante complejo. ¿Cuáles elementos debemos resaltar? Hoy en día el proceso educativo se está desarrollando a raíz de que todo el mundo está fuera de las aulas, tenemos salones vacíos y se ha venido desarrollando en un entorno virtual, pero no un entorno virtual de aprendizaje per se, sino que las instituciones lo que han echado en el proceso de enseñar, echado la mano, los recursos que tenían disponibles para poder completar los procesos. Entonces, en pocas palabras podemos decir que hemos llevado un proceso de clase, de formación virtual, sin planificación previa. ¿Qué ha implicado la planificación, la educación sin planificación? En el ámbito de la educación virtual, uno de los retos, de los roles fundamentales, mejor dicho, es la planificación, porque tú tienes que planificar desde una oferta académica, un diseño instruccional, unas estrategias de comunicación, un seguimiento y monitoreo a todas las actividades que se van realizando en los diferentes entornos y sobre todo estrategias de evaluación que garanticen la calidad de los procesos. Entonces, por tal razón, la parte de la planificación es esencial. En las universidades tradicionales el docente puede darse el lujo de implementar, cambiar una cátedra, pero en el ámbito de la formación a distancia o la formación virtual, esta tiene que tener una planificación previa. Entonces, en este caso, nosotros hemos tenido que emplear procesos de formación sin previa planificación. ¿Producto de qué? De que tenemos alumnos que tenían que completar ya sea el ciclo académico o en su defecto el año escolar, y también tenemos un conjunto de nuevas aplicaciones que han surgido en el ámbito universitario como si fuera una receta médica, y no me voy a detener en este caso porque Luis hacía abordaje a la misma. Sin embargo, a nivel de lo que son comunicaciones sincrónicas, podemos resaltar Zoom, Jitsi, Google Meet, Skype, Microsoft Teams, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que han venido las universidades a decirle a los docentes? Aquí tienen un banco, una rama de herramientas tecnológicas que ustedes pueden utilizar para implementar el proceso de comunicación con sus alumnos, y vamos a hablar entonces de un proceso de comunicación online, pero son simplemente herramientas.
¿Qué ha llevado esto? Pues a un sobreesfuerzo del docente para adaptarse a las diferentes plataformas educativas, porque no bien acaba de aprender a manejar una cuando ya surgen 5 que le hacen la vida más fácil o en su defecto pueden apoyar mejor el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué ha implicado a nivel de resultado todo esto que le estoy planteando? Las universidades se han visto en la necesidad de de virtualizar todos sus servicios, en el ámbito administrativo, en el ámbito académico, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además de disponer de un mayor uso de infraestructura tecnológica, tomando en consideración los elementos característicos que puedan apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr que sus alumnos completen los procesos que estaban llevando a cabo antes de la pandemia. Dar rienda suelta a la creatividad del docente para que puedan completar estos procesos en los tiempos establecidos y también pasar del enfoque de contenidos curriculares a contenidos digitales. En este sentido, se resaltan aspectos pero muy importantes como dar mayor apertura a la virtualidad, porque en algunos casos nosotros conocemos instituciones educativas que utilizan plataformas tecnológicas o LMS para complementar a los procesos presenciales. Sin embargo, en este caso han tenido que invertir la utilidad de estos recursos. Y también cuestionar la forma en que se llevan los contenidos prácticos a los alumnos, que es uno de los principales retos, ya que hay muchas creencias relativas a esto. Entonces, ¿qué lleva esto? Bueno, ya sí me voy a centrar básicamente en algunas características que tenemos que enfocarnos. No les voy a decir cómo lo vamos a resolver, pero sí dónde están las situaciones principales en las cuales las universidades o las instituciones de educación superior deben invertir sus esfuerzos. Y es pensar en la capacitación de los docentes en entornos virtuales de aprendizaje y en aspectos pedagógicos. ¿Por qué? Porque una enseñanza virtual cambia tiene un conjunto de características que son propias de esa modalidad que no necesariamente están en correspondencia con la formación presencial. Y bueno, quiero traer, antes de centrarme en los retos, esta frase de Martínez Barrio que dice que la educación virtual no es otra educación y mucho menos una educación de menor calidad, intensidad en los contenidos o que la presencial, sino que esto es un prejuicio que se ha venido creando, ya que los esfuerzos que se invierten para evidenciar la calidad de la educación a distancia o de la educación virtual en su defecto son muy significativos y a la larga podemos decir que tú no estableces diferencia entre un egresado de una modalidad presencial y de una modalidad a distancia. ¿Qué tenemos entonces como primer reto? El primer reto para nosotros poder subsistir en este marco de pandemia y que a raíz de la misma, el sistema educativo a nivel nacional, a nivel mundial, va a tener que repensar no solo políticas educativas, sino también estrategias de evaluación, de acercamiento y de garantía de la calidad en las organizaciones. El primer reto que se nos presenta es la formación del docente. ¿Por qué? Porque nosotros en estos momentos hemos encontrado a docentes abrumados con el uso de la tecnología, docentes que se han enganchado muy fácil y otros que te dicen, bueno, yo no doy para esto, ya yo desisto, realmente a mí no me den clases virtuales, atendiendo a las características de estrategias, recursos educativos y todo lo que conlleva un proceso de formación en línea. Este primer reto implica la formación del docente en 4 áreas fundamentales, pero voy a hacer el hincapié en 2. Las áreas de disciplinar, ustedes saben que es básica para todos los docentes y las pedagógicas también, pero el uso de herramientas tecnológicas implica que nosotros también como instituciones de educación superior invitamos esfuerzo en formarlo a ello en el manejo de una herramienta como Classroom, como Kahoot, como Zoom, entre otras. ¿Por qué? Porque estas son las que van a viabilizar el proceso de comunicación que se puede ir generando entre los alumnos y docentes entre sí y alumnos entre sí. El entorno virtual de aprendizaje, cómo tú trabajar en un EVA, cuáles son las características que tiene, cuáles recursos se necesita, cómo se presenta el diseño instruccional, cuáles estrategias de comunicación tú vas a emplear en ese entorno virtual de aprendizaje. En el aula presencial nosotros agarramos y damos una retroalimentación general para todos los alumnos. Sin embargo, en un entorno virtual de aprendizaje tenemos que tomar en cuenta la analítica de cada uno de los alumnos, ya que podemos evidenciar el rendimiento individual de cada uno de ellos y por lo tanto las motivaciones van a ser diferentes. Entonces, todo esto nosotros tenemos que tomarlo en consideración al momento de implementar estrategias de formación virtual. Por eso, el reto de la formación del docente para tener éxito en esta modalidad educativa es esencial. Ahora, ¿cuál es el segundo reto?
No hacemos nada con tener docentes formados, alumnos motivados a participar en el proceso de formación virtual si no tenemos una infraestructura tecnológica que garantice el soporte de esos recursos de aprendizaje, de la interacción entre alumnos y docentes y sobre todo del currículum que estamos implementando. Entonces, para esto no solo estamos hablando de Internet, no solo estamos hablando de computadoras, no solo estamos hablando de la nube para acceso a los contenidos, sino que estamos hablando del uso de redes sociales para compartir contenidos digitales, para facilitar la comunicación entre alumnos y docentes, para compartir recursos como recursos educativos, recursos de formación como webinar y actividades como esta que estamos desarrollando hoy. Entonces, todo esto se hace necesario que las instituciones provean de esa infraestructura a sus docentes. En el marco de la pandemia, esto quedó muy evidenciado y ahora mismo no recuerdo cuál fue el país que dictaminó que las instituciones le cubrieran un 50% de la factura eléctrica a las personas que estaban desarrollando trabajos remotos. ¿Por qué? Porque en el marco de la pandemia, la infraestructura a nivel institucional ha quedado relegada a los recursos que tienen los docentes para poder y que tienen los alumnos para poder dar fiel cumplimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha venido generando. Tiendo a hablar un poco rápido porque ustedes saben que en cuestiones de tiempo tenemos que llegar a tratar de cumplirlo, sobre todo porque estamos ya en la hora pico. Entonces, el reto número 3 no es el menos importante. En un enfoque presencial, tus alumnos pueden ir a la biblioteca, pueden interactuar a nivel de cátedra con el docente, pero en un entorno virtual tú tienes que garantizarle un conjunto de contenidos digitales que soporten este proceso de aprendizaje, ya que él está aprendiendo de manera independiente en su tiempo y a su ritmo. Entonces, los contenidos digitales se centran especialmente en uno de los elementos fundamentales que las instituciones tienen que invertir para garantizar una formación de calidad de sus alumnos en un entorno virtual de aprendizaje. ¿Y qué implican estos contenidos? Textos de autoestudio, tutoriales, score, multimedia, videos educativos, audio texto, bibliotecas virtuales y recursos educativos en abierto. Y yo sé que muchos de ustedes, para poder apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos en el marco de la pandemia, han tenido que ingeniársela para crear los tutoriales, para ser instructivo, para mandarle cápsula de contenido donde le expliquen las temáticas. Han tenido que buscar contenidos digitales en abierto para poder apoyar las actividades académicas que le han pedido realizar a sus alumnos. Entonces, esto es un elemento esencial que no podemos dejar de lado y se convierte en un reto a nivel de las instituciones, porque muchas de las instituciones presenciales se enfocan más en tener el libro físico en la biblioteca que en garantizar grandes bases de datos. Pero si hacemos una revisión, también nuestros alumnos hacen poco uso en muchas veces de estas bases de datos orientadas a la localización de contenidos digitales para soportar el proceso docente, ya que les gusta el área de biblioteca presencial, pero en el entorno de formación virtual, estos son sus únicos recursos. El acceso a estas bibliotecas debe estar permanentemente disponible para que ellos puedan complementar este proceso con los contenidos adecuados. Entonces, el reto número 4, y este es sobre el cual debo resaltar, que se centra un poco en el desarrollo de competencias blandas. En el ámbito de lo que es la estructura organizativa de la universidad, de los docentes y de los alumnos. ¿Qué implica la confianza? Bien, nosotros estamos viendo un sistema educativo diferente, estamos entendiendo procesos y formas de accionar en el ámbito educativo que van a implicar que generemos confianza. ¿Y qué implica la confianza? Confianza implica que las autoridades académicas deban entender el proceso el desarrollo de las actividades laborales que tienen sus colaboradores en sus casas. Implica que deben confiar en las actividades académicas que están desarrollando los docentes con los alumnos desde sus respectivos lugares y sobre todo implica que los docentes deben confiar en que los alumnos están empleando los mejores recursos para poder desarrollar las actividades propuestas, ya que se da una relación directa a sabiendas de que hay muchísimas herramientas disponibles en el ámbito de formación. En este sentido, les puedo señalar que hoy en día nosotros tenemos herramientas para que los alumnos
puedan realizar cálculos matemáticos con solo una foto desde su celular y responder las ecuaciones de manera rápida con un desglose preciso a nivel técnico, ¿verdad? Y también que puedan generar ensayos solo poniéndole las preguntas clave, y no solo eso, sino que cuando estamos trabajando evaluaciones, como decía Jesús, también tienen estrategias y herramientas para identificar si las evaluaciones tienen respuesta marcada, cuáles fueron señaladas como verdadero o falso, sobre todo en el ámbito de selección múltiple. Entonces, esto implica que nosotros tenemos un reto para diseñar, para generar confianza en el sistema como tal, pero esto también se convierte en un desafío para generar ítems de evaluación de los aprendizajes de calidad que vayan a suplir vamos a decir, a superar las vulnerabilidades que puedan presentarse en este escenario. Entonces, ¿qué implica la confianza? Hay que tener confianza en los equipos, los colaboradores, en los docentes, en los alumnos y sobre todo en las tecnologías. Muchas universidades veían la inversión tecnológica como un recurso para tú fortalecer los elementos administrativos, o sea, la oferta de servicios administrativos, pero no en el ámbito académico, no en el ámbito de formación. En el marco de la pandemia han tenido que darle una mirada, repensar la utilidad de estos recursos en función a lo que te puede aportar y sobre todo a cómo puede acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y confianza en el sistema, que ustedes saben que las instituciones normalmente están adscritas al sistema de educación superior de sus diferentes países con agencias acreditadoras y sobre todo con un conjunto de criterios para hacer evaluaciones de manera sistemática a las actividades que realizan estas universidades. Entonces hay que generar confianza. Como le dije, esto es un poco vinculado a lo que es la competencia blanda, pero ¿qué hacer y qué no hacer? Aquí vamos a centrarnos específicamente en los desafíos. Yo no tengo una receta para que ustedes puedan implementarla, pero como bien venía hablando Rosa Isela y otros colaboradores, hay experiencias que nos han servido y hay otras que nosotros estamos experimentando para validar y luego sistematizar los resultados. Entonces, ¿qué implican estos desafíos? Primer desafío, creencias, romper con las creencias de la formación práctica a nivel virtual. En los escenarios actuales, todavía tú tienes docentes que te dicen a ti, bueno, es que esa materia no se puede dar virtual, una matemática discreta, un cálculo, una física, esas materias no tienen un componente virtual, eso hay que darlo presencial porque los alumnos no van a aprender. Entonces tenemos que romper con esa creencia. ¿Por qué? Porque no cambian los contenidos que tú vas a enseñar, lo que cambia son las estrategias a implementar. Hoy en día nosotros tenemos cerrados los laboratorios de prácticas en las universidades, pero esto ha implicado que cada alumno tenga un laboratorio en sus casas. ¿Y qué implica ese laboratorio? Que en base a los recursos que tienen disponible, el docente ha tenido que diseñar actividades de aprendizaje que obliguen a ese alumno a interactuar con el entorno, enviarle las evidencias, ellos darle un feedback en función a las oportunidades de mejora y validar las competencias adquiridas. Entonces, en relación a estas creencias, nosotros también tenemos un conjunto de mitos que están vinculadas a lo que es el proceso de formación virtual. Por ejemplo, la formación virtual no tiene calidad. Eso se decía antes, porque ya hoy en día está comprobado que la calidad de la educación a distancia está mejor sustentada que la calidad de la educación presencial, por el conjunto de características, por la rigurosidad, por el esfuerzo que hacen las universidades que trabajan en este escenario, en este tenor, para verificar, validar y tener los mejores recursos, ya sean recursos humanos, infraestructurales o sobre todo las alianzas estratégicas que vayan a apoyar el desarrollo y la formación de sus alumnos. ¿Quién asegura que el alumno que está tomando el examen o está haciendo la tarea es la persona que tenemos matriculada? Igual no pasa en el escenario presencial. Tú puedes tener una persona que te coja la clase completa por otro alumno y tú no tienes ninguna constancia, porque lo último que hacemos es pedir identificaciones, salvo en algunas instituciones que se ha instaurado este sistema. Entonces, esos mitos de que la educación virtual se presta para eso, no ha dejado de lado ver que en la educación presencial también tenemos dificultades y problemáticas que resolver. La credibilidad del modelo,
todo proceso de formación virtual, y lo han dicho las personas que me antecedieron, implica definir un modelo pedagógico sobre el cual se van a ejecutar las actividades que desarrolla la institución. Y ese modelo pedagógico es el que va a dar pie a cada una de las acciones, de las directrices, de las planificaciones que contemple el proceso académico. Y otro mito es que nadie aprende solo. Pero ahora mismo ustedes como docentes han sido autodidactas en el uso de muchísimas herramientas tecnológicas que han tenido que implementar para poder completar los procesos de enseñanza-aprendizaje, viendo un tutorial, preguntándole a un amigo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esto? El mito de que nadie puede aprender sin la interacción directa de un alumno está quedado evidenciado. ¿Por qué? Porque si tú estructuras bien tu diseño instruccional, si tú le haces un acompañamiento, utilizas estrategias de comunicación adecuada, este aprendizaje de aprender solo está, vamos a decirlo, quitado de la mesa, ya que al contrario, tú tienes un mayor acompañamiento porque ese docente te tiene que acompañar a ti de manera individual, darte seguimiento, monitorear tus actividades de forma individual. El desafío número 2, este está vinculado a nivel de lo que son políticas públicas, existencia de políticas y normativas que garanticen la calidad de la formación. En muchos países, las instituciones de educación a distancia o las instituciones que tienen modelos blended son perseguidas por inquisidores del sistema de educación superior en el ámbito presencial y tienden a evaluarnos en función a las características que tiene la educación presencial, como la cantidad de alumnos por aula, como los recursos infraestructurales, etcétera. Entonces, esto tenemos que romper. ¿Qué implica la existencia de políticas y normativas que garanticen la calidad de la información? No informatizar la educación. Comprobar que los criterios de la educación a distancia, ya sea en el ámbito virtual o semipresencial, están siendo desarrollados de manera adecuada en función a las normativas existentes, la creación de protocolos de evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior, pero adecuado a lo que es la modalidad de formación, y sobre todo la certificación de docentes en el manejo de entornos virtuales de aprendizaje, ya que es una herramienta general para apoyar el proceso de formación de nuestros alumnos. Desafío número 3. Este desafío lo detalló Jesús bastante bien y me encantó cómo lo abordó, porque realmente la evaluación de los aprendizajes implica repensar muchas cosas. Y es una de las cuestionantes que desde hace mucho tiempo venían, ya tengo que reconocer que se ha reducido un poco en los escenarios en nosotros discutíamos estos procesos. Y cómo garantizamos que la calidad del aprendizaje sea adecuado cuando están aprendiendo por su cuenta, cómo garantizamos que la persona esté llenando el examen, cómo garantizamos que no tenga una persona atrás dictándole las palabras que tiene que llenar en el examen, etcétera. De la misma forma, cómo no garantizamos que el alumno copie el examen entero en la butaca, se haga un chivo, como decimos aquí en República Dominicana, en la falda, se pase por el celular, los exámenes, es el mismo proceso. Entonces, la evaluación de la calidad se constituye en un desafío, porque lo que implica, aparte de los medios, es nosotros identificar ítems que ayuden a reflexionar al alumno, que garanticen la adquisición de competencia en función a los diferentes escenarios donde se están disciplinando. Entonces, María del Mar Camacho establece una máxima que a mí me gustó muchísimo. Dice ella, si no evaluamos correctamente el aprendizaje, no será de calidad y habremos perdido mucho tiempo y recursos para conseguir el objetivo principal de dicho aprendizaje, en este caso el desarrollo de las competencias. En este sentido, hay muchas estrategias de evaluación, está el uso de rúbricas, está los recursos, las diferentes plataformas para tú hacer pruebas online, para tú manejar pruebas de ensayos, etcétera, y todo esto está disponible, pero si el docente no las conoce, si el docente no la maneja, no va a poder implementarla en su proceso de formación. ¿Qué implica este desafío? En el marco de lo que ha sido la pandemia, los docentes han tenido muchas quejas porque se han sentido muy agobiados, ya que han tenido que adaptar en tiempo récord, aprender sobre muchísimas herramientas, cómo hacer cuestionario online, cómo idear formato de pregunta tipo test, cómo hacer preguntas de reflexión, y esto para ellos no era tan complejo en lo que es la modalidad presencial. Pero también ha implicado la adaptación de criterios y metodologías online, porque ya tú no puedes medir en base a lo que son los criterios presenciales que establecía a un alumno que se está formando en un entorno virtual. Entonces, este proceso de adaptación ha sido un poco complejo, sin embargo,
son una de las áreas que nosotros tenemos como desafío hacia lo adelante. Por último, y también lo abordaron nuestros compañeros, están los problemas de integridad y ética que ya he venido desarrollando de manera transversal estas características sobre la evaluación online. ¿Cómo creemos quiénes están haciendo los exámenes? ¿Cómo garantizamos que esa persona está trabajando de manera sistemática en función a los criterios que nosotros le hemos establecido, que no está copiando, que no está pegando, que no se está fijando, etcétera? Entonces ahí viene esos aspectos, donde todo el proceso de formación de nuestros alumnos debe ir vinculado a una formación en valores, y esos valores van implicando, dentro de esos valores deben estar implicados la integridad y ética como un modelo, un código que se implemente en todo lo que es el proceso de la formación virtual, ya que muchas veces tiende a ponerse en tela de juicio. Para concluir con los desafíos, traje un desafío también que va vinculado al desarrollo de competencias blandas que tiene que ver con la motivación en el ámbito institucional, en el ámbito organizacional, en el ámbito docente y en el ámbito estudiantil. ¿Qué implica la motivación? Ustedes van a decir, bueno, pero que tiene que ver la motivación con un proceso de formación en línea. Tiene que ver mucho, porque un docente motivado motiva a sus alumnos, garantiza la calidad del aprendizaje y sobre todo genera, innova, crea, se vuelve friki, curioso de las nuevas tecnologías, y esto hace que este proceso sea más dinámico, ya que en la educación a distancia, como es bien sabido para ustedes, hay una alta tasa de deserción, sobre todo en los primeros ciclos. Entonces, la motivación es esencial porque nosotros en la actualidad estamos enfrentando procesos muy complejos. El docente ha tenido que aprender a vapor, a utilizar tecnología, a evaluar en línea, a manejar un paquete de recursos que no estaba disponible desde su enfoque presencial. Igual el alumno también, el alumno ha tenido que perder la característica de estar cerca de sus compañeros, del abrazo, el beso, la chercha, etcétera, para estar interactuando a través de un medio virtual como lo es Zoom, como lo es Meet, entre otras herramientas que podemos mencionar. Entonces, en este caso, la motivación es importante porque nuestros docentes y nuestros alumnos en el ámbito tecnológico para interactuar, sobre todo en las universidades presenciales, tenían una formación previa escasa. La manera de interactuar del alumno y profesor no era de una forma presencial. Las clases en línea, las clases virtuales requieren de adaptación, de apoyo, de utilizar entornos virtuales y de plantear consignas de formas claras y precisas. También requieren de la preparación de las clases y ejercicios virtuales, que esto duplica los esfuerzos que hacían los docentes en la modalidad presencial. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos? ¿Cómo nos enfocamos en esto? Y sobre todo, en el ámbito de lo que es enganchar a tus alumnos, el proceso de motivación estudiantil con una buena cátedra, con una buena clase, con buenas consignas, con buenas estrategias, es que tú vas a lograr mantenerlo en tu curso. Si tú no implementas esto, pues ellos se sienten, ya de por sí están aburridos, imagínate que nosotros seamos poco dinamizadores de estos procesos. Entonces, ¿qué implica la motivación a nivel de resumen? Perder el temor a lo nuevo, perder el temor a estar friqueando, estar buscando nuevas tecnologías, estar buscando nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Implica elevar la formación técnica en el manejo de recursos, porque este es el medio que estamos utilizando ahora mismo para interactuar con nuestros alumnos. Y en este modo de formación técnica debemos atemporarla a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. Romper las barreras psicológicas que implica que un modelo presencial no se puede enseñar en un modelo virtual, o sea que solo tiene calidad lo presencial, y que hay asignaturas que realmente yo reconozco necesitan de presencialidad, pero eso no quiere decir que no se puedan apoyar de la virtualidad. Estar dispuesto implica la motivación a dedicarle más tiempo al alumno, eso es lo que nos cuesta, y sobre todo desarrollar el concepto de moderador de la enseñanza para viabilizar ¿qué? El intercambio fluido, constructivo por parte de todos los que interactúan en el proceso educativo. ¿Qué no hacer? Esta pregunta cierra casi mi conferencia, en función a qué no hacer. Miren, trabajar y aprender hoy en día vienen constituyéndose en la misma cosa. ¿Y por qué les digo que viene siendo casi la misma cosa? Porque aprendemos cuando vemos el mundo tal y como es y no como creemos que es.
el COVID-19 no ha permitido a nosotros ver el mundo tal y como es. Hoy en día yo estoy seguro que ustedes tienen recursos, alumnos que no tenían recursos para trabajar en un entorno virtual de aprendizaje. Ustedes le han dicho, pues mándamelo por WhatsApp, mándame una foto por el correo, o sea, utiliza tales estrategias y han tenido que ser flexibles en torno a la realidad que se está viviendo en estos momentos. Entonces, si nosotros amamos lo que trabajamos, ya me quedan, ya estoy casi terminando, ¿verdad? Pero no se Estamos preocupen que con nadie me ha dicho el 10 tiempo, ya minutos. me quedan 5 minutos. No, ya pasamos 10 minuticos, Oh profe. my God, pero como tú siempre dabas la alerta, pensé que iba, ya estoy concluyendo, disculpa. Entonces, mire, ¿qué no debemos hacer? No debemos desmotivar a los equipos. Tenemos que preocuparnos como institución de mantener a nuestros docentes, a nuestros colaboradores motivados. No debemos bajar la guardia en torno a que aparecen nuevas tecnologías, nuevos recursos. Hay que actualizar los contenidos, hay que actualizar la formación docente y sobre todo el diseño instruccional. Dejar de invertir en infraestructura es una locura. Todos los días debemos reflexionar qué es lo que más nos conviene en función de que la solución más sencilla no necesariamente es la más barata. Perder la fe, eso es lo que no debemos hacer, perder la fe en el sistema, perder la fe en los alumnos, perder la fe en los docentes y sobre todo no intervenir en invertir en la capacitación. Tenemos que invertir en la capacitación a nivel personal y a nivel profesional y sobre todo en nuestros docentes. Esto ya un poco de lo que ha llevado el COVID-19 a las habilidades que implica que los docentes tengan que desarrollar empatía, inteligencia emocional, solidaridad, pensamiento crítico, autorregulación, adaptabilidad, comunicación, creatividad, compasión, todo lo que tiene que ver con competencias digitales, la resiliencia para sobrevivir a estos escenarios y la perseverancia. Reflexiones finales, porque cerramos. Es importante tomar en cuenta políticas institucionales que definan el qué y el cómo lo quiero hacer, proveer una infraestructura tecnológica que va más allá de computadoras, sino que implica laboratorios virtuales, implica recursos en la nube, etcétera, una formación docente, un equipo técnico de apoyo, ya esto lo decía mis compañeros, un equipo pedagógico, un equipo de monitoreo y evaluación permanente de los procesos, la validación de experiencia, un diseño instruccional acorde a lo que es el entorno virtual de aprendizaje y sobre todo la gente, porque la gente es lo que cambia el proceso. Un equipo comprometido y empoderado. Hasta aquí mi presentación. Quiero cerrar con la frase de Eduardo Martínez de Capacimá, que dice que el mundo de la educación en línea requiere constantemente reinventarse para no perecer ante la indiferencia del estudiante de hoy expuesto a diversos estímulos visuales e interactivos desde sus primeros años. Muchas gracias.